Pues bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de la primera Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura, FIBERLibro 2021, que se está desarrollando con el lema La lectura en los tiempos del COVID, promovida por la Fundación Ciudadanía de Extremadura, la Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha y el Observatorio del Futuro. En esta sesión nos centramos en la figura del poeta extremeño universal Manuel Pacheco, pues con motivo del centenario de su nacimiento en Olivenza, la Fundación Caja Badajoz editó un volumen coordinado por el también poeta e investigador Moisés Cayetano Rosado, que nos acompaña en esta sesión. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, encantado. Y que durante los próximos minutos nos acercará a la figura de este, como escribió Camilo José Cela, poeta a contrapelo, un poeta en cueros vivos que desprecia cualquier suerte de escudos y parapetos, de trincheras y otras argucias para salir con bien de la dura lucha a muerte que el poeta, por definición, tiene planteada con la vida misma. Muchas veces has escuchado esta frase, creo, ¿no? Sí, era muy amigo de Camilo José Cela y publicaba en Papeles de Soar Ramadán, de Palma de Mallorca, pues poemas, relatos, en fin, era una relación bastante íntima. Aquellos asistentes que deseen hacer alguna pregunta a nuestro invitado pueden hacerlo a través del chat de la aplicación y gustosamente se las transmitiremos yo a Inés Villodre, que me acompaña esta mañana. Bienvenida, Inés. Se las transmitiremos al final de los aproximadamente 40-45 minutos que durará la disertación. Sin más preámbulo, le cedo la palabra para comenzar esta sesión de FIBERLibro 2021. Muy bien, pues el libro que vamos a presentar, que lo editó hace unos meses la Fundación Caja Badajoz, es una obra coral. Es decir, no es un tratado en que un autor hable del poeta, de Manuel Pacheco, sino que en este caso a mí me encargaron una obra desde la Fundación que yo pensé no tenía mucho sentido que fuera una biografía o que fuera un estudio individualizado. La razón es muy sencilla y es que ya existe ese trabajo. Las obras completas, tanto en verso como en prosa, están publicadas por la editorial regional de Extremadura, por la editora regional, y están muy bien seleccionadas y prologadas todas las secciones de la misma por un profesor de la Universidad de Extremadura, Antonio Viudas Camarasa. Entonces, en esas obras completas está la biografía bien extensa, está el estudio de las obras y por ello hacer algo repetitivo no tenía ningún sentido. De ahí que el planteamiento era hacer una obra coral. Y esa obra coral, bajo el título de Manuel Pacheco, centenario de un poeta extremeño universal, que por cierto se puede descargar en PDF directamente desde aquí, desde esta plataforma. En ella colaboramos una serie de poetas y amigos y también estudiosos de la obra. En primer lugar me planteé que era de justicia que el introductor del volumen fuera el propio Antonio Viudas Camarasa, es decir, el profesor que había recopilado sus obras completas y que al mismo tiempo pues, había hecho el estudio biográfico y el estudio poético del autor. Entonces él tenía también un problema, repetir lo mismo, es decir, volver otra vez a hacer la biografía del poeta, condensar lo que ya tenía publicado, tuvo el acierto de crear una cosa nueva. De tal manera que el primer trabajo, el de Antonio Viudas Camarasa, es una recreación de su concepción de la poética de Manuel Pacheco. Y introduciendo elementos nuevos, introduciendo una cantidad de anécdotas que había ido cosechando en los últimos años tras haber trabajado sus obras completas. Así que ese trabajo de Antonio Viudas Camarasa, que se llama Prosema en forma de diálogo, 2019, con Manuel Pacheco,
y Laurentino Agapito Agaputa. Esa es una obra en prosa muy iconoclasta de Manuel Pacheco, que publicó en la editorial La Mano en el Cajón de Barcelona y se imprimió en Badajoz, y entonces hace una recreación, algo también literaria por parte del Antonio Viudas y al mismo tiempo de estudio del autor. Así que ese es el primer trabajo muy extenso del libro. Luego, inmediatamente me pareció que había que colocar a uno de los jóvenes de la época en que Manuel Pacheco era un hombre activo en tertulias, en encuentros, en recitales, y ese joven de entonces, ya con 70 años en la actualidad, pues ese Pedro Francisco de las Heras, un gran creador, poeta, pintor, tenía tanto que decir que la colaboración que él hace en el libro es otro libro, digamos que es un libro dentro del libro, en el sentido de que en sus más de 100 páginas lo que hace Pedro de las Heras es introducir anécdotas del poeta, de su vida en Badajoz, de su actividad literaria, de su actividad social, de su proceso creativo y sobre todo centrarse en unas tertulias que en los años 60 y 70 se desarrollaban en la ciudad, unas tertulias socioliterarias y que son enormemente enriquecedoras. Se desarrollaban en casa de una intelectual de la época, Esperanza Segura, y en esas sabatinas, esas sesiones sabatinas, porque eran los sábados, aparecían allí pues, poetas, novelistas, pintores, artistas en general, intelectuales de cualquier rama que uno pueda imaginar, porque siempre era variado, el acceso era libre, podía uno a través de contactos, de amigos, ir incorporando gente. Entonces, pues ocurría de todo. Y una de las cosas que ocurría es que el fiscal jefe de la audiencia de Badajoz, finales de los años 70, escribe una obra de teatro en la que centra la figura principal precisamente en Manuel Pacheco. Y esa obra, inédita por completo en la actualidad, está introducida en el libro. De tal manera que hay un libro dentro del libro, el libro de la obra de teatro de Francisco García de Pruneda, que ya digo era fiscal jefe de la audiencia. Yo recuerdo en esas tertulias que, como se hablaba de todo, entre otras cosas de política, no dejaba de resultar curioso que un fiscal en una época franquista final, pero franquista en el fondo, pues debatiera con gente que pertenecía al espectro político más variado que uno se pueda imaginar dentro de la izquierda. Era muy enriquecedor y al mismo tiempo ver que, bueno, pues que se podía llegar a un diálogo incluso en esa época, siempre, claro, en una tertulia cerrada. Otro de los colaboradores, el tercero, es un periodista joven también en aquellos tiempos, Gregorio González Perlado, que fue posiblemente el mayor impulsor del escritor, del poeta, de Manuel Pacheco, en esos años de finales de los 60 y principios de los años 70. Le hizo muchas entrevistas, las publicó, aparecen en facsímil en este libro, buena parte de las mismas, y impulsó mucho el conocimiento del mismo. Ciertamente la poesía es difícil de leer, es difícil de escuchar, pero aquí estamos hablando de un poeta, de Manuel Pacheco, cuya obra es bastante asequible, en el sentido de que estamos hablando de una obra muy cercana, de una obra muy llegada al pueblo, muy llegada al hombre. Es en buena parte, aunque él era un poeta con muchos registros, pero era un poeta fundamentalmente para el conocimiento general, un poeta social, de la generación aquella que se crió en los años 50 y que desarrollaron una temática centrada fundamentalmente en los problemas del hombre,
no solo en los problemas del hombre cercano, es decir, el que está viendo en las calles, que también, el que está viendo en las ciudades del entorno, sino en cualquier parte del mundo. Es un poeta muy abierto a los problemas que se estaban desarrollando en las guerras que se sostenían en África y en Asia, el hambre en el mundo. Recuerdo sus poemas a Biafra, que eran extraordinariamente emotivos. Bueno, pues todo esto lo analiza el periodista Gregorio González Perlado en su apartado. Y al mismo tiempo, que es una de las, digamos, importancias del libro, presenta poemas inéditos del autor, que Manuel Pacheco tenía costumbre de escribir a máquina sus poemas, escribía muchísimo, era un autor muy prolífero, y entonces muchos de los poemas escritos con el papel de calca que se ponía, entonces no había fotocopiadoras, en 7, 8 copias los repartía entre los amigos. Unos han sido publicados y otros no. Y lo que hace Gregorio González Perlado, como otros autores que colaboran en el libro, es reflejar, muchos, repito, en facsímil de aquella escritura en máquina de entonces, reflejar los textos del poeta de Manuel Pacheco en su colaboración. Bueno, pasado este primer bloque, digamos, de acercamiento a la poesía en general de Pacheco y a su entorno, nos encontramos después con un texto de un joven profesor, esta vez ya todavía un joven, porque tiene apenas más de 40 años en la actualidad, de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio Llera, que trabajó mucho el archivo de otro poeta, un poeta aragonés, Miguel Labordeta. Miguel Labordeta es hermano de José Antonio Labordeta y es un poeta extraordinario, bárbaro, con una capacidad estilística fundamentalmente de tipo formal muy acentuada, y a pesar de las diferencias en cuanto a la concepción poética de uno y otro, de Manuel Pacheco y Miguel Labordeta, a pesar de ello, tenían bastante cercanía emocional, y su epistolario, entonces escribían muchas cartas, es muy interesante. Miguel Labordeta lo conservaba en su casa, y cuando José Antonio Llera, el profesor que nos ocupa, accedió a ese archivo, se encontró con mucha correspondencia de entre ambos, de Labordeta y Manuel Pacheco, y con muchos poemas también inéditos. Así que en esta colaboración lo que nos entrega es, pues, esos textos inéditos de cartas, de poemas, de pequeños ejercicios en prosa de este autor, de Manuel Pacheco. Otro estudioso, estamos en el apartado estudios, otro estudioso de Manuel Pacheco es otro joven profesor, Manuel Pulido Mendoza, que ha sido hasta hace poco, ahora ya ha vuelto a España, profesor en una universidad de Guatemala, pues tuvo la ocasión de consultar muchos archivos en Latinoamérica, y tiene un trabajo aquí extraordinario sobre la presencia de Pacheco, de Manuel Pacheco en América, y la influencia de América en la poesía de Manuel Pacheco. Manuel Pacheco publicó mucho en revistas de Guatemala, de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de Argentina, y mantuvo una correspondencia epistolar muy amplia con los poetas y los directores de estos medios. Entonces nos encontramos con un trabajo también bastante novedoso, es decir, cómo un poeta de provincias, de aquella España cerrada, de aquella España oscura, trasciende y en el otro lado del océano pues se encuentra con un mundo distinto, de inquietudes, de estilos, con los que intercambia creaciones, a los que influye y de los que recibe influencia. Así que en este trabajo nos muestra ese mundo transoceánico que consigue impregnar la poesía de Manuel Pacheco, la consigue impregnar también de modernidad
y de abertura a otras tendencias que no sean estrictamente la poesía social, sino una poesía también pues, más colorista, incluso en otros aspectos más surrealistas, más enriquecedora. Luego, dentro de este bloque, digamos, de apartados de estudios, aparece un trabajo de una profesora de una universidad de París, Raquel Manzano González. Raquel hizo su tesis de licenciatura en la obra de Manuel Pacheco. Entonces, nos interesaba mucho, a mí como coordinador y a la Fundación Caja Badajoz como editora, pues tener el testimonio de esta estudiosa de la obra de Manuel Pacheco, primeriza en los estudios, porque fue de las primeras que abordó la obra de Pacheco, y nos hace un trabajo también original que se llama En el centenario del nacimiento de Manuel Pacheco, recuerdos de un poeta entrañable. Y recrea una vez más su conocimiento de la poesía de Pacheco, pero como ella, su procedencia es precisamente extremeña y de Badajoz, recuerda en su colaboración pues aquellas tertulias de las que hablé antes, de los sábados en la Casa de la Intelectual Segura, pues cómo se desenvolvía aquel ambiente creativo, aquel ambiente artístico. Así que es un trabajo que va entre la investigación y el testimonio memorialístico. Hasta ahí, digamos, el otro bloque, el segundo bloque, el bloque de los estudios, digamos, filológicos y críticos de la obra de Pacheco. Luego había que meter otra serie de colaboraciones que enriquecieran y dieran otras visiones desde un punto de vista más particular. Y así nos viene ahora la colaboración de Luis Alfonso Limpo, que es el archivero bibliotecario de Olivenza, lugar de nacimiento de Manuel Pacheco, y al mismo tiempo Luis Alfonso es un poeta, es un investigador y también era muy amigo de Manuel Pacheco pese a las diferencias grandes de edad. Podía haber escrito de cualquier cosa, pero en este caso concreto se centra precisamente en esa obra extraña, un poco atrevida para la época también, que es el diario de Laurentino Agapito Agaputa, que es una cosa surrealista, al mismo tiempo como de teatro del absurdo, muy atrevida en el sentido emocional, incluso sexual de los términos, y la analiza pues, con cierto rigor también de investigador, pero al mismo tiempo poéticamente como lo que es, como un poeta. Otro de los jóvenes de la época que interviene es Francisco Javier Pérez González, originario de Barcarrota, una población de Badajoz, que se atrevió a publicar un inédito, a publicar por su cuenta, puesto que no era tan fácil publicar entonces como ahora, y Pacheco tenía unas especie de memorias escritas sin publicar de un tiempo en el que él estuvo, porque él fue hospiciano. Su padre murió siendo muy joven, su madre era muy pobre, él tuvo que entrar en el hospicio y el hambre de la época era atroz. Contrae tuberculosis y en esa época hace un libro de sus recuerdos en el hospital. Bueno, pues esos recuerdos de juventud en el hospital los publica el Francisco Javier Pérez González. Hay una especie de historia de amor entre una monja joven que la cuidaba y él, que también era un adolescente. Aquello se descubre de alguna manera, la monja es destinada a otro lugar y el escrito está lleno de añoranzas, está lleno de esa amargor del joven que se frustra en sus amores. A continuación viene un trabajo de otra joven poeta de la época,
Rosa María Lencero, que tuvo una amistad entrañable con Pacheco y su mujer, Manola, y que en un escrito muy, diríamos, muy lírico, pero al mismo tiempo tremendamente desgarrador y testimonial, nos habla de los últimos años de Pacheco. Pacheco nunca tuvo una vida fácil. Ya digo que fue hospiciano, padeció enfermedad, fue a la guerra, participó en la guerra civil como soldado indisciplinado. Hay una anécdota de él en que se cuenta que en una mochila que llevaba, que pesaba muchísimo, le preguntó el sargento de la compañía que qué llevaba en ella, que si llevaba las balas y la munición, y dijo, no, lo que llevo son libros. Entonces iba siempre cargado de libros, era algo ajeno a lo que estaba ocurriendo a su alrededor, centrado siempre en la lectura y en el estudio. Pues Rosa María Lencero habla de la última etapa en la que las dificultades le llevan a una vida ya pues un poco apretada de nuevo, y termina él y la mujer en una residencia de ancianos de Olivenza. Después se trasladan a una residencia de ancianos de Badajoz y ahí termina su historia, su vida. Otro trabajo a continuación muy breve es de un bibliófilo de Badajoz, Arturo Sancho de la Merced, que ha recopilado auténticos tesoros. Auténticos tesoros porque recogió muchas de los escritos de Pacheco inéditos, a mano y a máquina, recogió libros en primeras ediciones que algunos están completamente inencontrables, y también nos hace un pequeño trabajo sobre él aportando poemas inéditos, que es uno de los valores de este libro que nosotros estamos presentando, y es la contribución de los distintos escritores con obras inéditas de Manuel Pacheco. Bien, aún nos quedan 5 colaboraciones. Una de Caridad Jiménez Parragalejo, que es una poeta también extremeña de la provincia de Badajoz, magnífica, con una capacidad creativa enorme, una sensibilidad fuera de lo común, y que nuevamente vuelve a recordarnos la vida de ese hombre, de ese Pacheco inconformista, de ese Pacheco iconoclasta, como ella también se manifiesta en el propio escrito, haciendo un extraordinario juego de comparaciones entre Pacheco y su propia obra, la propia obra de Caridad Jiménez. A continuación viene otro de los... Estamos hablando de... Cuando digo jóvenes, hay que tomarlo entre comillas, porque estamos hablando de jóvenes en la edad en que Pacheco desarrollaba una actividad literaria más fecunda. Ahora son personas con más de 60 años. Hablo de Carlos Tristancho, conocido, por cierto, como actor, y que recrea una vez más también la presencia de Pacheco en las tertulias sabatinas de Esperanza Segura, con una ironía propia de un hombre como Carlos, que es un actor y al mismo tiempo también un escritor, y nos va mostrando ese mundo provinciano con el que rompen los tertulianos, capaces de elevarse en su tertulia, en su pensamiento, en sus escritos, a un mundo de novedades abiertas en Hispanoamérica y en Europa. Igualmente hace otro de los jóvenes de la época, Sigfrido Álvarez San Simón, que nos habla del poeta y que tiene una cantidad impagable de inéditos, tanto a manos como escritos a máquina. De tal manera que para conocer en profundidad al poeta hay que recurrir a estos inéditos de Sigfrido Álvarez, que son extraordinariamente enriquecedores, porque si bien la poesía de Pacheco está bastante difundida, hay registros que nos faltan y que están contenidos en estas obras que te dedicaba personalmente, a lo mejor a él, a su hijo,
al hijo de Sifrido, a la hija, a su mujer, a alguna situación que han vivido juntos, a la cotidianidad. Son poemas de la cotidianidad. El penúltimo trabajo es de un novelista reconocido, Juan José Poblador, que vive en Conil de la Frontera y que también es de Badajoz, y vivió con Pacheco los años rebeldes de los 60 y los 70, que los reflejan en esta colaboración suya, y cuenta anécdotas muy curiosas, como en una ocasión que aparece policías secretos en la casa de Pacheco y irrumpen a buscar de una manera intempestiva algún material subversivo entre los libros de la biblioteca de Pacheco. Y cuando ven algunos títulos que les parecen disparatados, como el propio libro del autor, Agapito, Agaputa, pues digo, bueno, pero con esta gente estamos perdiendo el tiempo. Estos son todos unos pirados con los que no tenemos nada que hacer. Vámonos de aquí y no volvemos otra vez a molestar. Es muy curioso y muy gracioso la colaboración de Juan José Poblador. Y el libro lo cierro yo, también recordando a Manuel Pacheco en esos años 60, 70, incluso casi hasta los años 90, porque desarrollamos una actividad, especialmente en el final del franquismo y los primeros años del posfranquismo, de muchos recitales por distintos puntos de Extremadura e incluso también en otras regiones y fundamentalmente en Sevilla. Y en esos recitales era impresionante la cantidad de gente que asistía en los teatros, en los anfiteatros de las universidades, en las plazas de los pueblos, ávidos de escuchar a alguien que dijera algo impactante. Aún no había presencia de políticos en los estrados, fundamentalmente, claro está, en los años del posfranquismo, y digamos que nosotros actuamos, y Pacheco como el más mayor de todo y el más venerado, pues como una especie de embajadores o de teloneros de los políticos. Y aquí voy desgranando esa presencia en recitales que un poco condicionaban, dadas las circunstancias del momento, a que lo que fundamentalmente se recitara fuera poesía social. Y los poetas, los poemas de Pacheco eran extraordinariamente jaleados, ¿no? Recuerdo uno que decía: en boquita cerrada no entran moscas, pero aunque las moscas entres no tengan la boca cerrada, una cosa parecida. Aquello era tremendo, la cantidad de aplausos que llevaba consigo. Y así, la verdad es que nos vimos condicionados mucho en esos años hacia esa poesía nuevamente social, que ya había desaparecido con los 9 novísimos de principios de los años 70, pero que bueno, pues era lo que más cercano se tenía en la presencia poética en los pueblos. Y bien, pues eso es lo que comprende este libro de 418 páginas y que, repito, es un libro afortunadamente accesible a todos, porque aquí mismo en esta plataforma en la que estamos hablando, pues en este festival del libro iberoamericano, pues se puede descargar en PDF. Así que yo invito a que todo el que lo desee, pues lo baje, y si no leerlo entero, porque a lo mejor es mucho, pero sí puede ir ojeando y ver un trabajo u otro, seleccionar o leer algunos de los poemas y acercarse a este poeta. Manuel Pacheco fue en los años 50, 60, incluso 70, un poeta de vanguardia, un poeta muy considerado, muy antologado en las distintas antologías de la poesía española y también portuguesa, y tiene especialmente, digamos, un libro como señero, que es Poesía en la Tierra. Poesía en la Tierra, publicada por la desaparecida editorial Cero Cis, marcó un hito. Se vendieron varios miles de ejemplares, cosa que en poesía parece imposible. En poesía se venden 500 ejemplares como mucho, 700 en algún caso raro, pero vender 5.000, 6.000, 7.000 ejemplares es una cosa extraña. Pues Pacheco lo logró con sus poemas fundamentalmente sociales, y en los recitales era fácil encontrar
a 500 personas escuchando de una manera silenciosa y admirada a este gran poeta que este año ha cumplido el centenario de su nacimiento, los 100 años de Manuel Pacheco, y que yo estimo que es una figura que va a permanecer en la historia de la literatura y en la historia en general y de Extremadura y de la historia de Extremadura en particular. Algún crítico ha dicho que del siglo XX, de los poetas extremeños, si queda uno solo, va a ser, desde luego, Manuel Pacheco. Y eso, en fin, es fundamentalmente lo que quería transmitir en esta sesión. Pues muchísimas gracias por esta amena charla, amena conversación, por descubrirnos la figura de Manuel Pacheco, que si bien es conocida porque aparece en antologías, con la profundidad que aparece en este libro, nos abre unas perspectivas completamente nuevas ante su figura. Porque normalmente los lectores de poesía conocemos de muchos de los poetas pequeños versos, pero nos es muy difícil acceder a la obra completa de autores. En este caso ha habido una edición muy completa. También nos pilla estamos hablando desde Castilla-La Mancha, región hermana y cercana, pero que a veces estamos tan alejados a las tradiciones. Y una de las cuestiones es, estaba reflexionando durante sus palabras, y lo hemos comentado antes, la dificultad de acceder, que ha habido durante tantos años, de acceder. Con este libro, con estas investigaciones, se palía un poco el tema, y con la antología también, pero la dificultad que ha habido de acceder a los textos de Manuel Pacheco, ¿no? Acceder a la poesía. Es un poco... Sí, claro, es difícil porque las ediciones siempre son limitadas, las ediciones de los libros de poesía, y muchos de los poemas, de los libros que él publicó, lo publicaba en editoriales muy humildes, se publicaban 200 ejemplares, 500, evidentemente se agotan y son inencontrables. Lo que sí es encontrable son las obras completas, porque la editora regional lo publicó con Amplitud, son 3 tomos de poesía y 1 de prosa, de un considerable tamaño, y que son accesibles, solo que son accesibles, pero estamos hablando de una cantidad enorme de papel que no todo el mundo está en condiciones de tener en casa. Pero lo bueno es las posibilidades de acceder digitalmente a ello. Es decir, de que por la red puedas encontrarte con estas maravillas de los poemas de Pacheco o de cualquier otro autor, sin necesidad de tener que tenerlos almacenados en casa. Y en cualquier momento decir, oye, este poema me interesa, este estudio me interesa, lo voy a imprimir. De tal forma que lo puedes hacer cómodamente en tu ordenador, en tu impresora, sin más problemas. Entonces, nuestra contribución en concreto, la de la editorial Fundación Caja Badajoz y la nuestra en particular, la obsesión era que la gente conozca el contexto histórico, literario y vivencial del poeta, y que al mismo tiempo lea sus composiciones y pueda descargárselas para tenerlas consigo si lo desea. Y eso yo creo que se cumple fundamentalmente con este acceso que existe digital al libro. A mí me ha parecido muy interesante... perdón, que te piso. Perdón. Nada, que a mí me ha parecido muy interesante cuando hablabas sobre su relación con otros colegas que también eran poetas, y te quería preguntar un poco si tú crees que ellos hacían de puente a la hora de hacer ediciones, es decir, porque tú has comentado que se hacían ediciones muy pequeñas. ¿Tú crees que en ese momento, en los círculos en los que existían, por ejemplo, lo que comentábamos de las tertulias sabatinas, crees que eso hacía de puente editorial hacia sus textos? Sí, digamos que era como si, entre comillas, un boca a boca. De tal forma que en cualquier momento, bien en la tertulia sabatina o por el conocimiento de un poema o de un libro, eso se transmitía a otro. Existían muchas revistas literarias, muchas revistas poéticas, y la posibilidad de publicar en ellas
era relativamente más fácil que publicar un libro. Entonces, Pacheco además era un hombre que escribía cartas compulsivamente. Tenía una correspondencia postal enorme con gente de los países más variados, fundamentalmente de Latinoamérica. Y no se limitaba a escribir una carta de 2 o 3 folios, sino que unía a ella varios de sus poemas, siempre. Yo he revisado buena parte de su archivo y he visto cómo insiste ante cualquier otro poeta o editor latinoamericano, español, portugués, te adjunto 5 poemas que acabo de escribir, y algunos de esos poemas aparecían en las revistas correspondientes. Te agradezco mucho la publicación de este poema, ahí te envío otro, y está continuamente enviando. Y la publicación de los libros pues también llevaba consigo el que los regalara, los enviara a otros poetas se lo enviaban a él, y esa correspondencia poética pues daba lugar a nuevas publicaciones, digamos, como una especie de tornillo sin fin de conocimiento entre unos y otros. En este sentido, siguiendo con este hilo, en esta efervescencia cultural española de mediados de los 70, me ha llamado mucho la atención la condición de Manuel Pacheco como poeta público, de grandes auditorios, de orador. Incluso algunas de sus poemas han sido musicados. Creo que en los años 70 José Antonio Espinosa publicó alguna cuestión sobre esto. Y también me interesa mucho la otra gran tradición, yo supongo que se une con otra gran tradición extremeña, que son los cantautores, como la gran figura señera de Pablo Guerrero. No sé si habría alguna relación entre la canción de Pablo Guerrero y la poesía de Manuel Pacheco. ¿Eran caminos separados, caminos confluyentes? Bueno, mira, muy bien, estupendo. Te agradezco, como se dice tópicamente, la pregunta, porque es que he hablado mucho de los recitales poéticos de finales del franquismo y primer inicio de la democracia. Pero normalmente no eran recitales poéticos solo, eran poético-musicales. Y aquí está, en el libro está reflejado, incluso alguna de la publicidad de esos recitales, porque en esos recitales participaban poetas y cantautores. Entonces era muy frecuente que Pacheco o cualquiera de los otros jóvenes que le acompañábamos pues aparecieran en recitales con Luis Pastor, Pablo Guerrero, Espinosa o muchos más cantautores jóvenes que existían en la época. Y era extraordinario porque se iban alternando. Por ejemplo, de pronto aparecía Pablo Guerrero cantando a cántaros y a continuación Pacheco diciendo que todavía está todo, todavía. Y aquello era una efervescencia extraordinaria. Y la relación era muy grande. Y el modelo era muy parecido. Ese contacto social, esa transmisión de inquietudes humanas que tenían los cantautores y los poetas. Algo muy parecido va a ocurrir en la misma época en Portugal. Y en la época que antecede la Revolución de los Claveles, de hecho, se inició con un canto de Seca Afonso, Grándola Vila Morena, pues también los poetas y los cantautores iban juntos. Así que, bueno, pues se me está agotando la batería, no sé si ha aparecido. Bien, quiero decir que el modelo era bastante similar. Y se enriquecían mutuamente, poetas y cantautores. Inés, la última pregunta ya para despedir. Da el micro, por favor. Sí, yo por terminar un poco, me ha interesado mucho cuando has hablado de la generación de los 50, que era una poesía muy social, y también sobre todo cuando hablamos de la Bordeta, porque leía que como que la Bordeta le recriminaba el lenguaje que utilizaba, ¿no? Que usaba palabras coloquiales o que usaba palabras que estaban mal vistas, ¿no? Y quería saber, a tu parecer, qué aportaciones formales o de lenguaje que crees que aporta Pacheco en este sentido a este tipo de poesía, a este movimiento. Claro, porque hablamos, claro, la Bordeta era más estilista, más formal en la concepción poética. Y Pacheco, sobre todo en los poemas públicos, era un poco más, digamos, vulgarizante en la transmisión del mensaje. Pero al mismo tiempo, buceando en su obra,
vemos que tenía un contenido también expresivo muy, muy enriquecedor, fundamentalmente en una parte de su obra que es la parte surrealista, que tiene muchísimo, o su aportación al conocimiento profundo del cine. Era un gran cinéfilo y tiene publicado muchos poemas dedicados al cine, incluso libros. Entonces, su aportación es que es muy variada y sobre todo es una aportación, yo diría, por una parte, muy entrañablemente humana, muy, como diría Blas de Otero, fieramente humana, pero por otro lado también abierta a todo un mundo de novedades, a novedades estilísticas. Así que los registros son muy variados y por ello estamos hablando de un poeta muy poliédrico. Pues muchas gracias, Moisés, por habernos presentado esta mañana este trabajo, por haber atendido a todos los espectadores de Fiberlibro, a los cuales recordamos que la obra Manuel Pacheco, Centenario de un poeta extremeño universal, coordinado por Moisés Gallego Rosado, Cayetano. Por la Fundación Caja Badajoz, se puede encontrar en descarga gratuita en la red. Simplemente buscando Manuel Pacheco, Centenario de un poeta extremeño, se lo pueden encontrar. Recordamos que la semana Fiberlibro, esta Feria del Libro Iberoamericana, continúa a lo largo de toda la semana, con eventos gratuitos tan interesantes como el que acabamos de presenciar. Y sin nada más, pues un abrazo muy fuerte. Gracias por, Muchas gracias. Gracias por abrirnos las puertas de la poesía de Manuel Pacheco. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias y adelante. Felicidades por el trabajo. Muchas gracias.